Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. En las últimas horas hemos conocido una noticia que creo que debe hacer felicitarnos a todos los aficionados al fútbol en general, con independencia de nuestros colores. Hablo, como ya os imaginaréis, del majestuoso fracaso del sueño húmedo del señor Tenebroso, es decir, ese infame proyecto pseudo-deportivo llamado Superliga. El pasado martes, creo que ha sido, ¿no? Creo que ha sido el martes, o el mismo, o el miércoles, ya no lo recuerdo, la verdad. Pero vamos, en esta semana, el Real Madrid anunciaba que llegaba a un acuerdo con la UEFA y que abandonaba el proyecto de Superliga. Os digo aquí lo que los mortífagos tienen miedo, esa palabra que tienen miedo a pronunciar: fracaso, derrota. Eso es lo que se ha llevado Florentino Pérez, el señor Tenebroso, con el tremendo zapatazo que se ha llevado con su pseudo competición, con esa Superliga. Porque está claro que ha sido un fracaso, una derrota del señor Tenebroso. Hecho este que debe suponer un motivo de alegría para todos los amantes del fútbol de verdad. Del fútbol de los aficionados. Aquí se celebra cualquier derrota que suponga un golpe de realidad para el señor Tenebroso. Y esto lo ha supuesto. Ya dijimos aquí que por mucho que nuestros queridos niños madridistas lleven años diciendo que bueno, Florentino no se rinde y esto antes o después se llevará a cabo, por mucho poder e influencia que Florentino Pérez pueda tener, no hay nada que supere al ansia de permanecer en la poltrona de un político. Y ya quedó claro allá por abril de 2021, cuando varios mandatarios europeos salieron en tropel a anunciar que la Superliga no se iba a llevar a cabo, que la reacción, especialmente virulenta en Inglaterra, de los aficionados contra este proyecto podían suponer una pérdida de votos para los mandatarios de aquel momento. E insisto, por mucho poder e influencia que el señor Tenebroso tenga, nunca ese poder va a ser superior, como digo, al ansia de permanecer en el poder de un político profesional. Allá por noviembre de 2025, es decir, hace unos meses, el señor Tenebroso, en el Congreso a la Búlgara, más conocido como Asamblea de Compromisarios del Real Madrid, decía que no iba a renunciar al dinero que habían perdido por el tema de la Superliga, puesto que hacer eso sería renunciar a miles de millones de euros. Todo esto, por supuesto, con la ovación cerrada de los compromisarios feladores del Real Madrid. Bueno, pues enhorabuena a los madridistas, porque al igual que sucedió con los parkings, los conciertos, etc., el señor Tenebroso os la ha vuelto a clavar doblada, mientras vosotros aplaudís en comandita.
Porque no maquillemos la realidad. Por mucho que los mortífagos estén realizando un trabajo frenético para que así sea. ¿La Superliga se va a producir? No. Una competición cerrada, que la disputen y la jueguen únicamente entre los grandes, ¿se va a producir? No. Algo ligeramente cercano a lo que quería Florentino Pérez y sus adláteres de la Superliga, ¿va a llevarse a cabo? No. Por lo tanto, la única definición aceptable y además cercana a la realidad que se puede aplicar a lo que le ha sucedido al señor Tenebroso con su sueño húmedo es la de fracaso. Porque aquel 18 de abril de 2021, cuando en el circo televisivo del Chiringuito el señor Tenebroso presentaba este proyecto, él decía que estaban todos arruinados. Él decía que venía la hecatombe y el fin del mundo al fútbol. Este individuo dijo todo aquello. Literalmente reconoció que estaban arruinados. Pues estarías arruinado tú por esa pésima gestión económica que realizas en el Real Madrid. El resto no lo estaban. Y eso sabes que es verdad. Como digo, 5 años después de todo esto, de todo ese anuncio, ninguna de esas predicciones nostradamuscas, o como lo queramos llamar, del señor Tenebroso, se han llevado a efecto ni se han cumplido. Porque 5 años después, la UEFA ha repartido más dinero en derechos de televisión que ningún otro año. Porque 5 años después, la Liga ha vendido sus derechos de televisión por un 9% más. Entonces, el problema de todo esto es que él, el señor Tenebroso, tiene a su club hipotecado hasta las cejas por un mausoleo en el que se iban a poder celebrar no sé cuantísimos conciertos y todo tipo de espectáculos, pero en el que a la hora de la verdad, pues no puede actuar ni una charanga de pueblo. Oigan, y os digo una cosa, si es que hay alguien al otro lado. Todo esto, que no se puedan realizar conciertos en el Bernabéu y toda esta leche, ha sido a pesar de los intentos de saltarse la ley a la torera, como estaba acostumbrado este individuo, pero en este caso, además, con la connivencia de Mr. Collejitas, es decir, Martínez Almeida, el detentador de la alcaldía de Madrid, que además, para más INRI, se da golpecitos en el pecho de rojiblanco. Como dominan el relato o lo intentan, cumplen a la perfección desde que se produjo el anuncio del fin de la Superliga aquello que decía Goebbels, que una mentira 1000 veces repetida se convierte en realidad. Lo están, vamos, de forma frenética, intentando aplicar. Pero claro, es que la realidad es muy tozuda y muy distinta. Porque en absoluto esto es ningún triunfo del Real Madrid. Porque desde luego si Florentino Pérez no ha perdido, desde luego lo que está claro es que no ha ganado. Porque no va a tener lugar ninguna competición o pseudo competición a la cual no se accede por ningún tipo de mérito deportivo, sino por el número de seguidores en redes sociales. Porque eso es lo que dijo este individuo,
que el deporte no importa. Que lo que realmente da dinero, y que eso es lo importante, es el seguimiento que tienen los clubes, pues eso, a nivel social. El número de seguidores que tienen en Twitter, o que tienen en Instagram, o que tienen en Facebook. Y todo esto lo dijo, como digo, en aquel show televisivo, en el cual se permitió además llamar a Laporta persona responsable. El que ahora es el enemigo público número 1 del madridismo. Bueno, pues aquel día era una persona responsable, pero no olvidemos que el Fútbol Club Barcelona, hasta hace unos meses, en el que se produjo el abrazo entre Ceferín y Laporta, el Fútbol Club Barcelona, como digo, era un club amigo, justo hasta ese momento. Se estaban atribuyendo al Real Madrid un mérito que no tiene en absoluto, en lo que, por ejemplo, al cambio de formato de la Liga de Campeones se refiere. Este cambio, además, que ha traído más dinero a los clubes, se produjo sin que el Real Madrid, sin que el señor Tenebroso tuviera absolutamente nada que ver en la negociación. Esto ya venía de lejos. Fue la ECA, ahora llamada EFC, creo, quien lideró esa negociación. Fue la ECA quien estuvo al frente de esas reuniones y de esos diálogos con la UEFA. Una ECA que estaba presidida por Al-Khelafi y por Miguel Ángel Gilmarín, en la que el Real Madrid no tenía absolutamente nada que ver, puesto que no se encontraba ni siquiera en esa organización. Así que fue la ECA la responsable de esa negociación que da como fin el nuevo formato de la Copa de Europa. Se tiende a decir que todo el ruido originado por el anuncio de la pseudocompetición por parte del señor Tenebroso, pues que fue un hecho definitivo para que la UEFA cediera y modificara el formato de la Copa de Europa. Vamos a ver, pero qué ruido. Pero qué ruido originó. Pero si estaban solos, si no tenía a nadie, si 2 días después del anuncio se le caen todos los clubes ingleses, si 2 días después del anuncio se van el resto de equipos, a excepción del Fútbol Club Barcelona y de la Juventus de Turín, porque además es que habéis sido tan tontos los madridistas, que habéis estado aplaudiendo que se subvencionara por parte del Real Madrid al Fútbol Club Barcelona. Entonces, no vengáis diciendo, ni inventéis un relato en el que este nuevo formato de Copa de Europa es el que quería el Real Madrid. Porque el Real Madrid lo que quería era una competición cerrada entre 4, en el que el mérito deportivo no contase para nada. ¿O es que me estáis diciendo que lo que el Real Madrid quería era una competición en la que participara el Kairat Almaty, el John Boyce, el Bodo Glimt o el Pafos de Chipre? ¿Eso era lo que quería el Real Madrid? Porque ese es el nuevo formato de la Copa de Europa. Y verdaderamente interesante, en mi modesta opinión. Precisamente la UEFA y la ECA, a mi modo de ver, con ese nuevo formato hicieron todo lo contrario de lo que quería el señor Tenebroso y todo lo contrario de lo que quería la Superliga. Porque efectivamente hay más partidos, pero no precisamente entre los grandes únicamente. Hablan de que el Real Madrid ha obtenido un beneficio
con esto del pacto con la UEFA, por el tema de los famosos 4.500 millones, por los cuales que el Real Madrid le reclama a la UEFA de supuestas pérdidas. Pero vamos a ver, al parecer, efectivamente, hay tribunales que le han dado la razón al Real Madrid, al señor Tenebroso, a la Superliga. Pero si hubiéramos querido entrar y seguir con temas de tribunales, en cualquiera de los tribunales que le han dado la razón al Real Madrid, a la Superliga, la UEFA planteó un recurso de casación y nos tiramos 10 años hasta ver quién es el que tiene o no tiene la razón. Porque se estaban planteando recursos contra algo que no existía y sobre algo que no tenía materia alguna, que es la Superliga y el tema de la Superliga. Porque vamos a ver, efectivamente, al menos en primera instancia, los tribunales le han dado la razón a la Superliga. Los tribunales le han dado la razón a Florentino Pérez. La UEFA no tiene el monopolio para organizar una competición. Entonces, si te han dado la razón, ¿por qué coño no organizas tú una competición? ¿No tienes la razón? ¿No tienes el auspicio de los tribunales? Pues ahora organizas la competición. Pero lo cierto, y lo que ha sucedido a la hora de la verdad, es que está solo. Es que ha fracasado. Y es que nadie le ha querido acompañar, como digo, en ese sueño húmedo de pseudo competición llamada Superliga. Porque reclama más dinero. Él quería más dinero para los clubes. Bueno, pues hasta 2031 la UEFA ha conseguido vender los derechos de televisión que están cerrados hasta esa fecha. Y eso ha sido sin la Superliga. En España, Telefónica ha pagado 1.500 millones por los derechos de retransmisión de la Copa de Europa. Estos de la Superliga anunciaban unas cifras que no tenían ningún tipo de respaldo, que decían que tenían un fondo de inversión americano, no sé qué, pero que nunca se justificó de dónde iba a salir ese dinero y que, como hemos dicho en multitud de ocasiones, ni siquiera tenían decididos cómo iban a ser o quiénes iban a ser los árbitros para esa competición. Hablan que parte de esa negociación o de ese pacto que tiene el Real Madrid con la UEFA, habla del fair play financiero. Pero si del fair play financiero el acta fundacional de la Superliga no decía ni una sola palabra. Pero si en esa pseudo competición se encontraban los equipos ingleses que no son precisamente conocidos por respetar el fair play financiero. Ni una sola palabra sobre ese tema en el acta fundacional de la Superliga. Ni una sola palabra del señor Tenebroso en aquel publireportaje del Chiringuito del 18 de abril de 2021 sobre el tema del fair play financiero. Hablan de que quieren fútbol gratis y que seguro que eso es uno de los puntos que ha conseguido el señor Tenebroso a su favor en la negociación con la UEFA. Pero sí, insisto, los derechos de televisión están vendidos hasta 2031. ¿Qué fútbol gratis va a haber? ¿Quieres fútbol gratis? Lo tienes muy sencillo. Baja el precio de los abonos del Real Madrid. Baja el precio de las entradas de cualquier encuentro del Real Madrid, sin que suponga un atraco intentar acceder a ese estadio. Eso sería luchar por el fútbol gratis. O luchar por el fútbol, que este profeta del 3 al cuarto viene diciendo que todo lo que él hace, que todo por lo que él lucha, es por el bien del fútbol. Mentira. Es por intentar solventar y arreglar una quiebra técnica en la que tienes inmerso al Real Madrid.
Por supuesto, con el aplauso y la felación cómplice de los socios del club madridista. Seguro que recordáis cómo en aquella época, cuando se anunció la pseudocompetición, Ceferin, Infantino, Al-Khelafi eran unos poco menos que asesinos. Que todos los mortífagos salían en tropel a criticarlos. Pues hay que ver cómo ha cambiado el discurso, porque ahora le han dedicado unas cuantas palabras amables al señor Tenebroso, después de que éste anuncie que se va de la Superliga y que vuelve al redil de la UEFA. Dicen que eso, efectivamente, te quieren vender, que eso muestra, que eso representa el gran talante del señor Tenebroso y cómo el señor Tenebroso ha sabido negociar para que la UEFA suplique al Real Madrid que vuelva a su redil. Nada más lejos de la realidad. Mirad, si algo caracteriza a los ganadores de las guerras es que tratan con respeto a los derrotados. Entonces hemos visto imágenes, ¿no?, de cuando finaliza un conflicto bélico, pues a los generales del bando derrotado, pues se les permite ponerse sus mejores galas, se les recibe con pompas en grandes recintos en los cuales firman su rendición. Bueno, ni la UEFA, ni la ECA, ni Ceferin, ni Al-Khelafi necesitan humillar al señor Tenebroso, ni al Real Madrid. Porque Florentino Pérez ya se ha humillado él solo. Y él solo ya ha quedado en ridículo. Porque todos aquellos supuestos acompañantes en el proyecto de pseudocompetición ya le humillaron en su día, dejándole solo y dándole la espalda. Quieren vender ese supuesto acuerdo del cual no conocen ni una palabra de los términos, estos que dicen que están tan informados, como si fuese un triunfo del señor Tenebroso. Nada más lejos de la realidad, porque no es un acuerdo. Es una rendición. Porque os voy a contar algo. Según todos estos, Alemania no perdió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En absoluto. No. Alemania llegó a un acuerdo con los aliados. Alemania firmó un pacto con los aliados, pero no perdió la guerra. Llegó a un acuerdo, evidentemente, a un acuerdo de rendición. Rendición de Berlín, capitulación de Alemania, fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues exactamente lo mismo. Obviamente, porque ni la UEFA ni Al-Khelafi son tontos, no van a humillar al señor Tenebroso. La UEFA es la primera interesada en que el Real Madrid vuelva al redil. A la UEFA le interesa el fútbol tanto como al señor Tenebroso. A la UEFA le interesa el negocio. Y ese negocio, obviamente, no funcionaría sin los equipos y sin los clubes más grandes. Por lo tanto, no van a tirar piedras contra su propio tejado, ni van a poner a los pies de los caballos al señor Tenebroso. No lo van a humillar. Insisto, echando la vista atrás, cualquiera con 2 dedos de frente se da cuenta de que se ha humillado el solito. Con el nuevo formato de la Copa de Europa, para 2024 hemos muerto todos, decía el señor Tenebroso. Eso demuestra lo que le interesaba el nuevo formato de la competición, y eso demuestra que es total y absolutamente falso que el Real Madrid o el señor Tenebroso tuvieran nada que ver, ningún mérito que apuntarse por el nuevo formato de la Liga de Campeones, porque no creían en él.
porque no les gustaba, porque lo que querían única y exclusivamente era una competición cerrada entre 4 amiguetes, entre los cuales repartirse el dinero. Eso es lo que le importa al señor tenebroso, el fútbol. Estamos todos arruinados, dijo aquel 18 de abril del 2021 en el Chiringuito. Vuelvo a decirlo. Eres tú quien ha arruinado el club que presides. Eres tú y tu pésima gestión el que está llevando a esa situación al Real Madrid. Pero ¿sabes qué? Que disfruten los socios aquello que jornada tras jornada están aplaudiendo. Y no quiero terminar sin mandar un muy cordial saludo, cariñoso, un abrazo a los adventistas anticholistas después de lo sucedido ayer en el encuentro frente al Fútbol Club Barcelona. Esto no es ventajismo. Ventajismo es salir en tropel a insultar sin argumento alguno al Cholo Simeone cuando los resultados no son los que los atléticos esperamos. Debe ser verdaderamente duro para este grupo, porque yo, como siempre he dicho, respeto a aquellos que con argumentos te dicen que quizás ha terminado la época del Cholo Simeone, o hecho en el que yo no estoy de acuerdo, pero no puedo respetar a estos adventistas anticholistas que prefieren la derrota del Atlético de Madrid para así poder sustentar su miserable discurso. Es por ello por lo que les mando el mayor de los abrazos en momentos tan duros como los que deben estar viviendo. E igualmente, a mortífagos como Juanma Rodríguez, Pol Tenorio, Tomás Roncero, Edu Aguirre, etcétera, etcétera, también les quiero enviar el mayor de los abrazos porque demuestran cuán grande es su mediocridad y la mediocridad de los madridistas que están celebrando como propios los triunfos del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Hasta el próximo vídeo.